En los próximos minutos te voy a compartir cómo te puedes diferenciar abordando el punto de atención a la diversidad en la programación, en la unidad didáctica y en las situaciones de aprendizaje. Es un punto que de verdad puedes marcar la diferencia o pasar sin pena ni gloria, y ya te adelanto que la mayoría de opositores pasan sin pena ni gloria porque cogen un alumno con alguna necesidad específica de apoyo educativo, lo nombran dos veces a lo largo de su discurso y ya está. Pero es que va mucho más allá, y más en un contexto en el que nuestras clases cada vez son más diversas. Así que lo primero que tienes que hacer es pensar en tu identidad docente, es decir, ¿cuál es tu objetivo abordando la atención a la diversidad? Y entiendo, o cuando yo presenté mi programación, el objetivo lo tenía claro y creo que es el objetivo de todos los docentes, que nuestro alumnado, independientemente de sus capacidades, se sienta competente, que nuestro alumnado, independientemente de sus necesidades, tenga experiencias de aprendizaje positivas, pero en vez de decirlo de manera explícita, aquí viene el primer consejo, es que escojas una frase que aúne tu esencia como docente. Me explico. Yo, por ejemplo, utilicé la frase de Pablo Pineda: no soy excepcional, solo me han estimulado. ¿Para qué? Para hacerle ver al tribunal que nosotros como docentes íbamos a partir de las capacidades de nuestro alumnado, íbamos a hacer que se sienta competente, para que, por un lado, tenga mayor participación activa y no se descuelgue de la clase. Así que el primer punto, sí que te recomiendo que hagas una pequeña reflexión. También hay otra cita que me gusta mucho de Iraci Llinares para destacar la importancia de la diversidad. La naturaleza es diversa y por ello la diversidad es natural. Y un segundo punto muy importante dentro de esa diversidad para promover la importancia de la heterogeneidad dentro del aula sería hacer mención a los agrupamientos, a esas agrupaciones. Y de hecho aquí tenemos un libro de referencia que se llama El aula diversificada, donde de una manera muy científica se nos hace ver cómo cuando juntamos en un mismo grupo aquel alumno que necesita más ayuda y aquel alumno que está por encima del percentil, ambos se ven beneficiados. Entonces, esto también sería un punto importante para hacerle o para transmitírselo al tribunal. Por cierto, te tengo que recomendar mi curso de programación, y es que viene al pelo. Ayer estuvo Tania Pasarín, la autora del libro Atención a la diversidad, que ha sido el libro más vendido de toda España este año de atención a la diversidad e inclusión, y habla mucho del DUA. Pues ayer estuvo más de una horita dentro de la clase, dentro de la formación, compartiendo materiales, actividades multinivel, cómo aplicar el DUA. Estoy seguro que te va a aportar mucho, y si quieres en unas horas crear tu situación de aprendizaje, crear tu programación, entra a la formación, porque con multitud de ejemplos, independientemente de tu etapa y de tu especialidad, verás que lo puedes hacer de una manera muy directa. Y todo lo que vamos avanzando y actualizando, pues lo tienes ya subido. De hecho, la clase del DUA de Tania Paseri la tienes, y también la clase de antes de ayer, que hablábamos de las diferentes convocatorias que han salido y cómo hacer esa situación de aprendizaje, también la tienes subida al curso. Dicho esto, te lo dejo en el comentario fijado y seguimos. Bien, una vez que hemos hablado de agrupamientos, se ha resumido esa identidad docente, entraríamos en el diseño universal para aprendizaje, que no deja de ser un marco pedagógico que se centra en reducir las barreras para que de nuevo todo nuestro alumnado no se tenga que adaptar a lo que le proponemos, sino que el material y las actividades se adaptan a él. Y el diseño universal para aprendizaje no es únicamente para aquel alumno que tiene necesidades específicas de apoyo educativo, también es para el resto de la clase, para que se sientan motivados, para que se sientan inspirados, para que puedan desenvolverse de diferentes formas: acción, expresión, motivación, para que comprendan mejor la información. Y aquí entraría también, y este es el segundo punto que os va a diferenciar, ser muy concretos, muy pero que muy concretos con vuestras actividades. Y aquí aludir directamente, por ejemplo, si tengo un alumnado o un alumno, mejor dicho, con trastorno de atención, aludir directamente a cada principio, por ejemplo, al principio de representación del DUA, pues para hacer que lo comprenda vamos a acercarle herramientas visuales que apoyen los pasos que hay que seguir para resolver un problema. En el principio de implicación y motivación, para que nuestro alumnado se implique, ya que quizá ese autocontrol lo tiene menos desarrollado, vamos a ofrecerle metas alcanzables y claras mediante un instrumento como puede ser la base de orientación, una pequeña checklist para que siga. Dentro del principio de acción y expresión, pues va a tener de referencia un alumno tutor, o vamos a hacer que si en algún momento dado no entiende la explicación, pues pueda hacer el examen con la base de orientación. En definitiva, de forma muy concreta, y ya que le hemos acercado al tribunal que
y lo ha entendido nuestra identidad docente, el segundo paso sería ser muy concreto con las adaptaciones y en este caso con los ejemplos de cada principio. Aquí también te recomiendo que si tú vas a presentar la situación de aprendizaje, que el punto de atención a diversidad no sea un punto que no tenga nada que ver con las actividades. Me explico. Que ya en la propia explicación de las sesiones, de la secuencia didáctica, tú metas matices del DUA para lo dicho, para que todo nuestro alumnado tenga experiencias de aprendizaje positivas. Entonces, aquí sí que te recomiendo que no estés continuamente con las actividades, hablando de actividades multinivel o hablando de cómo lo adaptas a tu alumnado TEA, a tu alumnado con trastorno de atención, a tu alumnado de altas capacidades, porque entonces el discurso no se va a entender y sobre todo tú tienes que entender que igual tienes 28, 29 alumnos en clase y no puedes simplemente centrarte en los 2 o 3 alumnos que quizá necesitan ese apoyo extra, pero lo dicho, lo que tienes que pensar son las actividades menos realistas y esas actividades menos realistas, como puede ser la resolución de un problema, como puede ser la actividad principal de evaluación que tienen que hacer una exposición o tienen que comprender algo. ¿Cómo lo vas a adaptar? Tienes un alumno TEA, no hagas ver al tribunal que no tienes que hacer ningún tipo de adaptación, sino esa actividad como tal que se la vas a presentar. Coméntale las actividades lo que vas a hacer. Y luego, cuando ha sido muy concreto y se ha visto como el TEA pues ha comprendido la información con pictogramas, de hecho ha tenido de referencias al alumno tutor, de hecho se ha trabajado también a nivel emocional para que se sienta con confianza a través del mood meter y se ha situado en las emociones, etcétera, etcétera, y ha sido muy concreto, como lo digo, el siguiente punto es que lo tenga muy en cuenta y obviamente pues ofrecer los puntos en concreto de legislación, pero que cuando tú has hablado de actividades, lo que quiero decir, que me estoy explicando ahora mal, lo que quiero decir, cuando has hablado de actividades y ya esas actividades menos realistas has hecho que se entiendan y las comprenda el tribunal, nos faltaría hablar también del punto como tal en la situación de aprendizaje, atención a la diversidad. Entonces, ¿qué puedes hablar ahí? Ya que has concretado previamente, pues hablaría de ciertas rutinas, que puede tener tu alumno con trastorno de atención. Imagínate que tienes un pequeño rincón de la calma, o es un alumno más conflictivo, pues tienes un banco del diálogo donde se resuelve conflictos, o a nivel de rutinas que le puede venir muy bien, utilizas el Metamoment, que es un pequeño algoritmo, por si hay algún problema de convivencia, saber cómo actuar. Pues esas rutinas que quizá no han tenido tanta cabida en las propias actividades y son más bien rutinas metodológicas que vas a llevar en las diferentes situaciones de aprendizaje, y no solo sirven para el alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, nómbralas dentro de atención a la diversidad. Pero intenta buscar ese doble beneficio. Cómo las adaptaciones visuales de base de orientación le pueden venir genial a tu alumno con esa necesidad específica de apoyo educativo, pero también quizá al alumno que es más disperso y no tiene ningún tipo de patología, o al alumno que se desmotiva. Entonces, por favor, este punto de atención a diversidad, que se entienda vuestra identidad docente, que seáis muy concretos a la hora de adaptar las actividades y esos materiales, aludir directamente al DUA, tanto para el alumnado con necesidades como ese alumno más normotípico, y estoy seguro, como he dicho, que vais a hacer un gran papel. A nivel de bibliografía, pues os recomiendo el libro de Tania Pasarín, Atención a la diversidad, y el libro El aula diversificada, para hablar y fundamentar los agrupamientos. Y como siempre os digo, nos vemos mañana, y si quieres entrar al curso de programación, creo que es un gran momento de empezar a crear tu situación de aprendizaje y en una semanita tenerla. Un abrazo y nos vemos muy pronto.